Capatárida es un pueblo del estado Falcón, ubicado al occidente de Venezuela, un lugar donde el tiempo parece avanzar despacio y a pesar de su pequeño tamaño territorial, tiene gran historia y cultura. Antes de ser pueblo, este territorio fue hogar de los indios caquetíos. El pueblo de Capatárida ostenta un importante acervo histórico-cultural y por lo tanto aporta mucho, tiene mucho que aportar a la historia de nuestra Venezuela. Capatárida, como le va a explicar mi papá, es el primer pueblo fundado por los indios caquetíos cuando esto no era Estado Falcón, era tierra virgen. Pero ¿cómo fue la fundación del pueblo de Capatárida, papá? En una tierra virgen donde solo había cielo, tierra y alma, fue fundado el pueblo de Capatárida. Y fue fundada allí en esta parte que nosotros conocemos con el nombre del cementerio de los Cerritos, pero su nombre original es el cementerio Yaotacoa, que significa tierra roja. Papá cuenta que cuando él era niño pasaba siempre, cuando venía a Capatárida, él vivía en un caserío cercano al Chorote, pasaba por ahí cerca y conseguía las tumbas donde enterraban a los indígenas allí dentro de unas ollas de arcilla. Y él dice que llegó a ver hasta 3 ollas. Sí. Pero vamos a centrar en la historia de Capatárida. Capatárida fue fundado allí, pero tuvo que, por razones del ataque de los huérsares que pasaban por el Camino Real, ¿verdad? Ellos se tuvieron que mudar el pueblo de Capatárida hasta un sitio llamado El Guayacán. Sí, de allí se vinieron para el Taparito. Del otro sitio que está por aquí entre Miramar y la actual Capatárida, que se llama el Taparito. Ahí incluso más adelante había un horno de donde se hornearon las tejas de la iglesia católica de acá, ¿verdad? Sí. 10.000 tejas para la iglesia de Capatárida y 10.000 tejas para la historia de Mitares, la iglesia de Mitares. Pero sí hay también documentación histórica sobre que ya Capatárida existía antes de esa refundación del sistema español, porque en el libro Orígenes de Venezuela dice que el padre Pánfilo de la Hoz, de lo cual hay documentos asentados en la Biblioteca de Indias, que está ahí en República Dominicana, y donde están esos archivos de indios que llaman ellos. Esa historia, el respaldo de los testimonios por los propios protagonistas, dice que el padre Pánfilo de la Hoz venía por esta costa y avisoró, dice ahí desde lo lejos, más de 100 cabañas llamados los indios Capatárida. De hecho, Capatárida significa, en lenguaje toponímico se dice Cuapataría, que significa aquí encontraste al principal. Primeramente, mi papá creía que se debía al nombre que aquí nació Manaure, que era el indio Manaure, pero ya en ese tiempo todavía no debía haber nacido el indio Manaure por las fechas. Entonces papá luego llega a la conclusión de que dice que se refiere al pueblo primero, al principal pueblo, que es Capatárida. Por eso se llamaba Capatárida en idioma indígena. Y tiene sucedieron muchos eventos históricos aquí, como el hecho de haber sido Capatárida la capital del gran estado Falcón, cuando Falcón abarcaba lo que es hoy el estado Zulia y Falcón. Eso fue en 1889 en una gaceta, no recuerdo la fecha exacta, pero fue en el año 1889 editada por Guzmán Blanco. La vida social de Capatárida encuentra su punto en sus festividades. Bajo el manto de la Inmaculada Concepción, el pueblo transita entre la profunda solemnidad religiosa y el júbilo popular. Entre las festividades que se celebran en nuestra población de Capatárida, podemos mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, la festividad de la patrona, María Inmaculada, que se celebra cada 8 de diciembre. La feligresía acude al templo con mucho fervor cristiano, con mucho fervor católico, a testimoniarle su aprecio y su devoción a la Virgen María Inmaculada. Antes venían capataridenses que residen en estados o en zonas, ciudades
alejadas de la población. Pero ahora eso ya no existe, ya la feligresía que acude al templo es los que vivimos en Capatárida y de los caseríos o sectores circunvecinos. Con respecto a otra festividad, tenemos una que se celebra cada 3 de mayo, que es la Cruz de Mayo, que tuvo su inicio en un caserío que se llama Tucua. La devoción era de la señora Dolores Arroyo de Chirino, que luego la traslada al Taparito y luego va a los Arroyos. Y luego la toma el señor Pedro Mavares, nativo de Capatárida, que era un señor muy creativo, muy carismático, y iba de pueblo en pueblo, de Chivacoa, iba y otros lugares del Zulia, como la zona petrolera, donde residían varios capataridenses que contribuían con esta fiesta. Estas fiestas tuvieron su máximo esplendor bajo la égida de este señor Pedro Mavares, que al morir la deja en manos de su hijo Félix Mavares, que también conservó esa festividad. Otra festividad importante que se celebra es la Semana Santa. Yo creo que Capatárida es uno de los pocos pueblos de Venezuela donde se hacen las procesiones lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y el miércoles, el día del Nazareno, la procesión del Nazareno, eso la gente acude en masa a cumplir promesas. Todavía hay gente que se viste de morado y van descalzos a la procesión, producto de la devoción al Nazareno y a la fe católica. El capataridense es como muy celoso y siempre tiende a que se conserven los pasos que se hacían antes en cada procesión. Ha habido algunos cambios, pero yo creo que para mejor. Y conserva su auge, conserva su apogeo, porque la población de Capatárida, aunque hay otras religiones, pero la que prevalece es la religión católica. Entre las diversas agrupaciones danzarias que han pasado por Capatárida, en el corazón del Barrio Norte surge la agrupación del mismo nombre, Danzas Barrio Norte. Su misión trasciende el escenario, es el rescate de los bailes tradicionales, enseñando a las nuevas generaciones que cada movimiento y cada baile es un acto de soberanía cultural en suelo caquetio. En Capatárida, municipio de Chivacoa, Danzas Barrio Norte surge como una necesidad de la comunidad por realizar y brindar a los jóvenes, niños de la comunidad con interés en nuestro folclore y en nuestras manifestaciones. Un grupo sin ningún lazo a nivel escolar ni de ninguna entidad gubernamental. Así, con cultores de la misma comunidad, empieza a trabajar en las manifestaciones básicas que para ese momento pensábamos que eran lo más importante, con niños y jóvenes que relativamente no habían tenido una escuela a nivel de danza. La parte cultural que se manejaba en las escuelas era lo básico, y en el liceo de la comunidad. Nacido de esa fuente, tenemos un grupo muy importante, muy nutrido, conformado no solamente por jóvenes y niños, sino también las mismas familias de la comunidad y cultores, ¿verdad?, que siempre habían mantenido su interés, su preocupación y que desarrollaban sus áreas de manifestación folclórica. En Danzas Barrio Norte, su fundación, la idea es recrear todas esas tradiciones del pueblo. Desde hace mucho tiempo, desde nuestro inicio, eso es lo que le hemos querido inculcar a nuestros jóvenes, de que nuestro pueblo tiene raíces, de que nuestro pueblo tiene tradiciones, para que ellos lo sigan llevando de generación en generación.
Y así hemos tratado de inculcarle a los jóvenes todas estas tradiciones, no solamente de Capatárida, sino a nivel de Venezuela, como San Pedro, el Callao bailan lo que es el calipso, el joropo. Tratamos de que sea el joropo tradicional, más que el de proyección, que es el nacionalista, y también bailan San Juan, bailan todas esas tradiciones que son tan ricas de Venezuela, tratamos de inculcarle a nuestros jóvenes. Entonces, hoy en día no ha sido fácil porque hemos tenido mucha invasión de otros medios, ¿no? Sabemos que a nivel de la tecnología es muy buena, pero también nos invaden y a veces los jóvenes se sienten como que muy apoyados y se nutren más de eso que a veces de nuestra tradición. Y bueno, esa ha sido la tarea que hemos tenido como fundación, querer inculcarle a todos estos niños, jóvenes y también adultos para que mantengamos nuestra cultura y nuestra tradición. Capatárida ha sido cuna de grandes artistas, poetas, escritores, cultores y músicos. Entre ellos destaca Benedicto Mavares, quien en sus composiciones fue el cronista que exaltó las bondades de esta tierra. La música en Buchivacoa y específicamente en Capatárida, desde hace muchos años aquí se escucha mucho lo que es el vals. Tuvimos un gran compositor, Benedicto Mavares, el cual escribió canciones para el pueblo, por ejemplo, Capatárida, para el pueblo de Capatárida, también para el municipio de Buchivacoa, entre las que destacan Buchivacoa, Virginal Cardonal, que habla de los cardones, de las tunas, de nuestra vegetación y, por supuesto, de nuestras raíces. Y, por supuesto, también le compuso al amor, al desamor, a la alegría. Entonces, Benedicto se puede decir que de nuestros más grandes exponentes compositores locales. Como decía, pues acá se escucha el vals. Sin embargo, en los últimos años, pues como sucede en gran parte del país, o en algunos estados específicamente, debido a la transculturización, la gente hoy día escucha poco estos géneros. El vals, por ejemplo, está bastante en desuso. La gente lo escucha muy poco. La música, sin duda, yo pienso que es una herramienta muy valiosa para la preservación de la identidad. Y por tanto, desde hace algunos años me he dado la tarea de rescatar algunas piezas de Benedicto. Específicamente Virginal Cardonal, Capatárida, Puñal de Plata y Fraude. Fraude la escribió la letra Alfonso Castillo Navarrete, pero Benedicto Mavares le colocó la música. Y son canciones muy hermosas, las cuales, además de letra, buen contenido poético, tenían buena armonización, buenos ciclos armónicos, hablando musicalmente. Y yo pienso que esas piezas son hermosas y pudieran fácilmente mostrárselas a la juventud, a los niños hoy día, a los jóvenes. Y por eso es que yo he venido haciendo un trabajo en mi canal de YouTube, Giancarlo Romero Torres, en las cuales se puede ver esas canciones. He trabajado, pues, yo soy productor musical y me encanta el cuatro venezolano. Además soy tecladista y he estado trabajando con una flautista de Suiza, la cual hace la melodía. Hemos hecho piezas instrumentales y también piezas cantadas. Entre las piezas que hemos montado juntos está esas piezas de Benedicto. De manera que hemos traído al momento actual esas hermosas canciones que sin duda tienen impresa la firma de un personaje muy importante y que quiso muchísimo al municipio, que quiso muchísimo a su tierra, como lo fue Benedicto. Yo me siento honrado
cada vez que canto una canción de él. De hecho, cuando tenía 8 años, participé en el Festival de la Voz Rural con una canción de él llamada Buchibacoa y obtuve el 2º lugar a nivel nacional. Así pues que, resumiendo, pienso que la música en Capatárida tiene futuro, sí tiene. Lo que debemos, y este tipo de proyectos, felicito a los ponentes, este tipo de proyectos que van tras la investigación y sobre el rescate cultural de las tradiciones, es muy importante hacerle llegar a los jóvenes, a los chamos, ese acervo cultural que es hermoso y por tanto poder preservarlo a lo largo del tiempo. Y la tecnología sin duda es un aliado especial.